Soy Estela Bertero, bioquímica de Nani Laboratorios, a cargo del área de inmunología e histocompatibilidad. Hoy vamos a hablar de los estudios de ADN para filiación. Los estudios de filiación se utilizan para determinar la filiación biológica de una persona. Son los mal llamados estudios de ADN en general, pero particularmente esto es ADN para investigar filiación biológica. Los casos más frecuentes que tenemos es para investigar la paternidad de un individuo sobre un hijo, pero también se pueden hacer para investigar la maternidad, que no es algo tan frecuente. Los casos que se presentan son de dos tipos: que ese padre alegado, o sea el supuesto padre, esté vivo o que esté fallecido o desaparecido. Entonces el tipo de pruebas va a ser distinta según el caso. Cuando el supuesto padre está vivo, es una filiación directa, es sencillo, se hace entre ese padre alegado y el hijo o hija. En el caso en que ese supuesto padre esté fallecido, entonces hay que tratar de reconstituir ese material genético al cual no tenemos acceso mediante otros familiares directos de esa persona. Pueden ser los padres de esa persona, o sea, serían los supuestos abuelos del niño que reclama la paternidad. Otro caso es cuando los abuelos no están, entonces para reconstituir el material genético de ese supuesto padre pueden intervenir en el estudio otros familiares directos, como pueden ser hermanos de ese supuesto padre o hijos indubitados de ese supuesto padre, o sea, hijos que hayan sido reconocidos que sean de esa persona. La muestra más sencilla es una muestra de sangre, donde de los leucocitos se puede extraer DNA suficiente, o una muestra de mucosa yugal que se saca con un hisopo. Esto es práctico para los niños, a veces que no se los quiere pinchar para tomarle una muestra de sangre. Y también entonces con estas células de la mucosa yugal podemos extraer el DNA. En el caso de personas fallecidas, que no haya familiares para reconstituir a esa persona y se quiera hacer el estudio con material cadavérico, se puede hacer. En esos casos hay que exhumar el cadáver. Con respecto a la identificación de las personas que vienen a hacerse el estudio, es muy importante porque luego esto tiene que tener una validez legal, de modo que nosotros identificamos a las personas con su DNI, con una fotografía que la tomamos en el laboratorio y una huella digital que también la tomamos aquí en el laboratorio, y la fotografía y la huella digitalizadas van a la planilla de admisión al estudio. Todos los estudios que hemos nosotros informado aquí en el laboratorio han tenido validez legal y no hemos tenido ningún inconveniente. Mi nombre es Luisina Riera, soy bioquímica, especialista en biología molecular médica, a cargo del área de genómica de Nani Laboratorios. Para poder hacer un análisis de ADN tenemos que entender cómo se construye el perfil genético de una persona. Ese perfil genético está constituido por marcadores que fueron definidos por consensos internacionales de hace muchos años, con lo cual entendemos que un estudio de filiación puede realizarse acá en Argentina o en cualquier lugar del mundo y va a tener la misma interpretación. Estos marcadores se conocen como STRs. Los STRs son pequeñas repeticiones en tándem que están distribuidas por todo el genoma humano. Estos marcadores fueron elegidos para esta finalidad porque son de herencia mendeliana simple, es decir, heredamos la mitad por el lado paterno y la mitad por el lado materno. Entonces, tenemos que reconstruir el perfil de un individuo que busca su identidad, su vínculo con otro, analizando si comparte los mismos marcadores con las otras personas involucradas en el caso. Se realiza un análisis con un software especializado que va a combinar los alelos para determinar si el hijo es hijo realmente de este padre, siendo que los alelos que heredó de la madre son indubitados. En el primer caso, por ejemplo, entendemos que el hijo heredó este 10 de la madre, entonces el 8 tiene que provenir
del padre. Si nos fijamos en el perfil genético del padre, vemos que el padre tiene para ese mismo marcador un 8 y un 12. Por lo tanto, podríamos decir que es el padre de este niño. Este análisis se hace para cada uno de los marcadores que se analizan en el perfil genético, que son más de 23 marcadores aproximadamente. Entonces, cuando dos o más marcadores no coinciden, ya no se puede hacer un cálculo de paternidad. Y entonces el resultado que obtenemos es una exclusión de vínculo biológico. Cuando hay inclusión de vínculo biológico, podemos hacer el cálculo del índice de paternidad o índice de parentesco según sea el caso. Y teniendo ese índice de paternidad o de parentesco, podemos a su vez calcular la probabilidad, que es un porcentaje, que es uno de los datos más popularmente conocidos, que es este 99,9%, que es lo que nos dice cuán probable es que esta persona sea el padre biológico de otra o que esté vinculado genéticamente con otra. Otro de los resultados posibles son los casos inconclusos, y esto se da particularmente donde no participa el padre alegado. En los casos de parentesco entre tíos, sobrinos, hermanos, abuelos, puede que no se llegue a ese 99,9% de probabilidad de parentesco, y entonces sea necesario ampliar la pericia agregando más marcadores al estudio inicial.